Pregunta número 7. Continuamos con la lección número 1. Pregunta número 7. ¿Podemos añadirle, quitarle o disminuirle o inclusive modificarle algo a la Biblia? Bueno, creo que la respuesta es obvia. Vamos a escuchar al sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 14. Eclesiastés 3:14. Muy bien, yo me propongo mostrar todas las preguntas aquí. Allí está la pregunta número 7. Muy bien, Eclesiastés 3:14. El sabio Salomón dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo que Dios hace es perpetuo, es para siempre, porque es perfecto. Entonces es imposible añadirle, quitarle o modificarle algo, porque es perfecto. Eso sería un atrevimiento terrible. Vamos a dejar eso bien claro. Y en la pregunta número 8, aquí está. Bueno, yo la coloco allí para poder continuar con la filmación, tengo que mirar acá. Pero tú puedes darle allí una pausa al video y leer la pregunta si quieres hacerlo. Entre tantos beneficios, ¿para qué otras cosas nos sirve el estudio de la Santa Biblia? Romanos 15:4, segunda de Timoteo 3:15, 16 y 17. Vamos a ver entonces Romanos 15:4. El apóstol Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque las cosas que se escribieron antes es una referencia al Antiguo Testamento, pero abarca obviamente también el Nuevo. Para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza, y sí que tenemos que aprender. Bueno, yo comencé a estudiar las enseñanzas de la Biblia en 1980 y hubieron algunos lapsos en que estuve ausente, pero es muchísimo lo que estoy descubriendo después de tanto tiempo y realmente es bastante lo que la Biblia nos enseña para nuestra enseñanza. Y dice, a fin de que por la paciencia de las Sagradas Escrituras expresan la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y además el apóstol Pablo dice, y por la consolación de esas sagradas escrituras, a medida que vamos entendiendo el plan maravilloso de Dios para nosotros pecadores, recibimos un consuelo, recibimos una consolación que es algo indescriptible. Dice, todo eso para que, muy importante, tengamos esperanza. ¿Concibes una persona sin esperanza? Imagínate a alguien sin esperanza. Tal vez una persona que ya perdió definitivamente la fe y cree que lo único que hay para hacer o dejar de hacer o vivir es esta vida, que no hay más. O sea, no tiene esperanza de nada. Eso sería muy terrible. Pues bien, la Biblia fortalece la esperanza de la vida eterna, de una vida mejor aquí hasta que muramos y Cristo nos llame a la tumba, permita que muramos o hasta que Jesús venga. Falta muy poquito para Jesús regresar. Todo esto, por cierto, es parte de la preparación para la crisis final. Hay una tribulación, una crisis final, por la cual pasaremos o pasarán aquellos que estemos o que estén vivos poco antes de Jesús regresar.
Y la esperanza que nos da la Biblia, que nos da Dios, nos da Jesús a través de la Biblia, nos fortalece, nos llena. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Aquí está la pregunta número 9. Perdón, faltó leer dos textos más de la pregunta número 8. Segunda de Timoteo 3, 15, 16, 17. Aquí están estos libros pequeñitos de la Biblia. Primera, segunda, 3, 15, 16, 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! El apóstol Pablo le estaba escribiendo a un discípulo llamado Timoteo que desde la niñez ya conocía las sagradas escrituras. Y qué bendición es que tú, si tienes hijos, desde ahora comiences a inculcarle la palabra de Dios, las sagradas escrituras, a tus hijos, o si cuidas de nietos o tienes ratos con ellos, también puedas hacer lo mismo. Enseñarle, inculcarle la palabra de Dios a tus nietos. Ahora dice que estas sagradas escrituras nos hacen sabios para la salvación. Sabiduría para salvarnos. Y sí que necesitamos sabiduría para salvarnos. Por la fe, la confianza en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Jesús, y ese es el objetivo principal o uno de los objetivos principales de este curso, aprendemos a confiar en Él. Y el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y sí que lo es, para redarguir. Redarguir es reprender, y hay muchas cosas que al leer la Biblia, el Señor en realidad nos las da como reprensiones, muchos por ignorancia, otros conscientemente, para corregir. Es mucho lo que hay que corregir en nuestra vida, para instruir en justicia. Instrucción en justicia. Esta instrucción de la Biblia es en las cosas justas. Y finalmente el 17 dice con qué objetivo. A fin de que el hombre de Dios, Dios quiere que tú llegues a ser una mujer o un hombre de Dios, sea perfecto. En nuestra esfera nosotros podemos ser perfectos, nos dice el testimonio de Jesús, ya vamos a hablar de él, así como Dios es perfecto en su esfera y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te gustaría que todo lo que tú hagas sean obras buenas? Pues bien, para todo eso es útil la Biblia. Y ahora sí, la pregunta número 9, perdón una vez más, pregunta número 9. Ya que la Biblia es un tesoro para nuestra vida y nuestra salvación, ¿qué cosas debemos hacer? Juan 5:39. Es el mismo Jesús el que nos está dando este consejo de Juan 5:39. Y nos dice, Jesús, escudriñad las escrituras. Escudriñar es investigar profundamente, cavar debajo de la superficie, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Desde el primero hasta el último libro, el objetivo de todos estos 66 libros es fortalecernos para llegar a la vida eterna. Y Jesús da otra razón para leer, para estudiar, para escudriñar, para investigar. Y son ellas, las Sagradas Escrituras, las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Mira, del primer libro al último, el personaje central de la Biblia, el gran protagonista es Jesús, es Cristo. Y Él quiere que lo conozcas y que tengas una relación íntima con Él. Pues qué mejor ayuda
que el libro que el mismo Jesús recomienda, aquí en Juan 5:39, la Biblia. Y vamos con otro texto de Deuteronomio 17:19. Deuteronomio 17:19. Veamos qué nos dice. Deuteronomio 17:19. Entre las cosas que debemos hacer, este versículo, hablando de este libro sagrado que tengo en mis manos, dice: y lo tendrá consigo. Debes tener un libro contigo, puedes descargar uno gratis allí a tu celular, una Biblia gratis, quiero decir, y lo tendrá consigo. Claro que es mejor comprar una Biblia y tener la Biblia como tal, tangible en tus manos, y leerá en él todos los días de su vida. Ojalá pudieras leer 1, 2 o más capítulos, inmediatamente te despiertas, y si pudieras leer más un capítulo antes de acostarte, eso sería lo ideal. Es posible que en algunas actividades durante el día también puedas manosear la Biblia y leer algo más, obviamente. Dice: para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Si no somos temerosos de Dios y respetuosos de Dios, bueno, realmente estaremos muy mal. Entonces, estudiando la Biblia, aprendemos a ser temerosos de Dios, reverentes, respetuosos. Dice: para guardar todas las palabras de esta ley. La Biblia nunca usa expresiones tales como casi todo, o casi toda, o casi todos, o casi todas, o 90%, 80%, 99% te alcanza para llegar al cielo. No, la Biblia es fulminante. El Señor necesita que obedezcas absolutamente todo lo que Él te enseña en la Biblia. Todo. Y menciona, además de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, estos estatutos para ponerlos por obra. Y hay muchísima, pero muchísima enseñanza en la Biblia para poner por obra. Y también tenemos Jeremías 15:16. Vamos a buscar aquí Jeremías 15:16 y nos dice, Jeremías 15:16. Bueno, yo quiero colocar este acá. 15:16. Muy bien. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Las palabras de Dios, lo que Dios escribe en este libro maravilloso a través de sus santos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. El profeta Jeremías, lo que había sido escrito hasta ese momento, él lo encontró y dice que comió esas palabras. En la próxima pregunta vamos a entender un poquito mejor. Dice: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Bueno, voy a hablar por mí mismo. No sabes el júbilo, la dicha, la felicidad, la alegría, el gozo que ha traído a mi vida la palabra de Dios. Una vez que yo también las comí, en la siguiente pregunta explicaremos ese detalle. Y aquí dice por qué. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Porque el nombre de Dios fue invocado sobre Jeremías. De la misma manera, el nombre de Dios también será invocado sobre ti. Y la última pregunta, pregunta número 10. Además del pan, o sea, además del alimento diario, ¿de qué más nos enseña Jesús que vivirá el hombre? En Mateo 4:4, Jesús mismo nos dice de qué más debemos vivir, además del alimento material. Dice,
Aquí está, 4:4. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios ya de por sí es lo que sale de la boca de Dios. Y el profeta Jeremías comió esas palabras y se llenó de gozo, de alegría. Simbólicamente él está hablando, porque obviamente que no vamos a coger una página o una hoja o más de una hoja de la Biblia y las vamos a comer, claro que no. Cuando Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando nosotros comenzamos una vida espiritual, el alimento del espíritu es la palabra de Dios, así como el alimento del cuerpo es el pan, el alimento material. Muy bien, hay algo muy importante que yo siempre estaré destacando en este curso bíblico y se llama el testimonio de Jesús. Tendremos una lección completa acerca del testimonio de Jesús y por ahora voy a leer un poco. Cuando la Biblia es guía y consejera, ejerce una influencia ennoblecedora sobre la mente. Más que cualquier otro, su estudio refinará y elevará, cambiará el espíritu del alumno sincero, dotándole de nuevos impulsos y vigor. Presta mucha atención, esto aquí queda allí grabado y tú lo puedes escuchar y volver a escuchar. Dará mayor eficiencia a las facultades poniéndolas en relación con verdades grandiosas y abarcantes. Imagínate lo que estoy leyendo. Si la mente se atrofia y se vuelve deficiente, ello se debe a que se la deja tratar solamente asuntos triviales, o sea, que no incluyen la Biblia. Recíbase la Biblia como alimento del alma, el medio mejor y más eficaz para purificar, y fortalecer el intelecto. Este libro del testimonio de la colección que se llama El Testimonio de Jesús se llama Consejos para los Maestros, capítulo 55, Conocimiento que perdura acerca de la Biblia, página 382. Una educación tal debe basarse en la palabra de Dios. Solo en ella se exponen plenamente los principios de la educación. Esto es poderoso. Debe hacerse de la Biblia el fundamento del estudio y de la enseñanza. El conocimiento esencial es el conocimiento de Dios y de aquel a quien Él envió, que es Jesús. Está en otro libro maravilloso que se llama Conducción del Niño, el mejor libro del mundo para educar, para criar los hijos, capítulo 50, que se titula ¿Qué comprende la verdadera educación? Página 276. Al enseñar a los niños la Biblia, nos será ventajoso observar la tendencia de su mente, las cosas por las cuales se interesan y despertar su interés por ver lo que la Biblia dice acerca de esas cosas. Aquel que nos creó y nos dotó de diferentes aptitudes ha dado en su palabra algo para cada uno. A medida que los alumnos vean que las lecciones de la Biblia se aplican a su vida, enseñarles a considerarla como su consejera. La Biblia, tu consejera. También de Conducción del Niño, capítulo 77, La Biblia en el Hogar, página 485. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Este libro de la colección del Testimonio de Jesús se llama La Educación, capítulo 20, La Enseñanza y el Estudio de la Biblia, página 170. Tenemos, para finalizar, mi resolución. Esto es un apelo para que tú decidas
si haces esta resolución o no. Yo estoy orando para que tu resolución sea un sí. Por cierto, decidí hacer este curso en videos porque lo estaba haciendo en audio para algunos que están estudiando conmigo a través de audio y enviaba por WhatsApp. Y el Señor hacía tiempo había colocado en mi corazón hacerlo en video para que sea mejor. Y de hecho está mejor. Muy bien, mi resolución contiene 5 puntos. El primero con la letra A. Creo que toda la Santa Biblia es inspirada por Dios. Letra B. Creo que estudiarla con oración y humildad me ayudará a obtener sabiduría para alcanzar la vida eterna. Letra C. Quiero estudiarla todos los días. Letra D. Acepto la Biblia como la palabra de Dios. Letra E. Deseo con la ayuda de Dios obedecer todas sus hermosas enseñanzas. Si es esa tu resolución, muy bien, felicitaciones, que Dios te guarde. Y para culminar, vamos a orar nuevamente. Santo Padre, Creador de todas las cosas, pido tu bendición para todos los que van a estudiar estas 36 lecciones. Una vez más, pido tu bendición a través de estos videos. Señor y Dios, que ellos lleguen a ser soldados de la cruz, soldados de Jesús, discípulos ganadores de almas, es mi oración, es mi anhelo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y por favor, comparte el link, envía a tus correos y a tus contactos este material y estás autorizado para reproducirlo, publicitarlo y multiplicarlo. Que Dios te guarde hasta la lección número 2, que se titula La creación.